Muy bien chicos, continuamos con nuestra clase virtual. Hoy nos toca hablar del Espíritu Santo en la iglesia. Tenemos aquí una pregunta importante. ¿Quién es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo siempre ha sido el gran enigma de la palabra de Dios, porque no podemos dar una respuesta en sí quién es el Espíritu Santo. Tienen allí ustedes una imagen de Pentecostés, como el Espíritu Santo desciende sobre los apóstoles, la Virgen María, el día que los apóstoles estaban encerrados con miedo. Y este Espíritu Santo les va a hacer abrir las puertas de la casa y literalmente saldrán a las calles a proclamar el Evangelio. Vamos a ver entonces quién es el Espíritu Santo. El Catecismo de la Iglesia Católica, que es un texto que tiene aproximadamente 500 páginas, ahí está el resumen de todo lo que creemos, el resumen de nuestra fe, nos dice que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Santísima Trinidad. Vamos a ver, cuando dice tercera no quiere decir que sea menos que la segunda o que la primera, que es el Padre y el Hijo. El Padre es la primera persona, el Hijo la segunda y el Espíritu Santo la tercera. Pero no es que uno sea más que el otro, simplemente es un orden cronológico, un orden para decir primero, segundo y tercero, nada más. No es porque tenga más poder, porque sea mucho superior, no es porque sea superior, no es por eso, ¿sí? Un orden simplemente cronológico. Es decir, habiendo un solo Dios, existen en él tres personas distintas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esta verdad ha sido revelada por Jesús en su Evangelio. Les pongo un ejemplo. Una familia está integrada por papá, mamá, hijos. Papá y mamá, hijos no son varias familias. Juntos forman una sola familia. Esta única familia tiene un esposo, una esposa y tiene hijos, que tienen que estar unidos, que tienen que estar juntos. Pues bien, así es Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo, tres personas distintas, pero un único solo Dios. El Espíritu Santo coopera con el Padre y el Hijo desde el comienzo de la historia hasta su consumación, es decir, desde el primer día de la creación hasta la última generación que estará presente delante de Dios al final de los tiempos. Pero en estos últimos tiempos, inaugurados con la encarnación, es decir, Dios que se hace hombre, Jesucristo, cuando el Espíritu Santo se revela y nos es dado, cuando es reconocido y acogido como persona. El Señor Jesús nos lo presenta y se refiere a Él no como potencia impersonal, es decir, como si fuera una varita mágica, ¿no? A veces pensamos que el Espíritu Santo es como una varita mágica, como Harry Potter. Harry Potter tiene su varita mágica y hacía magia con su varita. No, el Espíritu Santo no es una varita, es una persona, un ser, una realidad. Dice, sino como una persona diferente, con un obrar propio y un carácter personal. El Espíritu Santo ha tenido muchos nombres, apodos, sobrenombres, como querramos llamarles. He querido escoger concretamente 5. Ahí tienen ustedes los textos bíblicos que aparecen en el Nuevo Testamento. El Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo, el Espíritu Eterno, el Espíritu de la Verdad, el Espíritu de la Gracia. Allí cada uno con sus textos bíblicos para que ustedes puedan verificarlo en la Biblia. Veamos ahora la acción del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Hay diversas actividades, acciones que el Espíritu Santo se hace presente. Obrando en la creación, dice el libro de Génesis, el Espíritu flotaba sobre las aguas. Cuando da aliento a los hombres y a los animales, quien da vida. Capacitando hombres para la batalla, los jueces 3:10, ahí les explicaba yo esa imagen de Sansón. Y capacitando a los profetas para anunciar el mensaje del Señor. Ahí tiene Miqueas capítulo 3 versículo 8. Tantos profetas, Jeremías, Isaías, Habacuc, etcétera, que con la fuerza del Espíritu ellos predicaban el reino de Dios en una época muy difícil. La iglesia, que es una comunión o una comunidad viviente en la fe de los apóstoles que ella transmite, es el lugar de nuestro conocimiento del Espíritu Santo. Ahora veamos. Hemos visto la acción del Espíritu en el Nuevo y Antiguo Testamento. Ahora veamos hoy en la iglesia de qué manera actúa. En las Escrituras, es decir, en la Biblia, palabra de Dios inspirada por el Espíritu Santo. En la sagrada tradición de la cual los padres de la iglesia son testigos siempre actuales. Es decir, eh, aquí hacemos un paréntesis. Una cosa es la Sagrada Escritura y otra es la Sagrada Tradición. La Sagrada Escritura es la Biblia, lo que Dios nos transmite de manera escrita.
Pero también hay una revelación, hay una acción de Dios de manera oral. Dios no solamente quiso que los apóstoles escribieran la palabra de Dios, sino que también quiso que la transmitieran oralmente y no la escribieran. Y esto ha ido de generación en generación. Por ejemplo, cosas que no están en la Biblia están en la Sagrada Tradición. Por ejemplo, la Inmaculada Concepción, que María fue asunta al cielo, son verdades de fe que no encontramos de manera explícita en la Biblia, pero sí lo encontramos en la Sagrada Tradición. Siguiente, el magisterio de la Iglesia. ¿Quiénes forman el magisterio de la Iglesia? Lo forman el Papa, los obispos, que en comunión con él, que el Espíritu Santo les asiste. En la oración, en el cual cuando nosotros rezamos todos los días, es Dios quien reza, actúa en nosotros. En los carismas y ministerios mediante los que se edifica la iglesia. En nuestra iglesia hay muchas comunidades religiosas. Nosotros, por ejemplo, pertenecemos a los franciscanos, pero hay muchas más. Hay comunidades llamadas Camilos, Salesianos, Agustinos, Jesuitas, en serio, una infinidad de comunidades. Y estas comunidades tienen un carisma, un ministerio, es decir, se dedican a algo especial dentro de la iglesia. Por ejemplo, los salesianos a los jóvenes en la educación, los jesuitas a las misiones, los camilos a los enfermos, y cada vez que realizan su carisma, su ministerio, es el Espíritu Santo quien actúa. En los signos de la vida apostólica y misionera, cuando vemos a un misionero en la iglesia, es el Espíritu Santo quien actúa en él. Por ejemplo, tenemos en nuestro colegio la hermana Luz, que ha venido de Colombia, está haciendo misiones aquí con nosotros. Es una misionera y vemos la acción del Espíritu Santo en ella y en su comunidad. Y en el último punto, en el testimonio de los santos, donde Él manifiesta su santidad y continúa la obra de salvación. Cuando leemos la vida de un santo, Santa Rosa, San Martín, Santo Toribio, San Francisco Solano, San Juan Macías, etc., San Francisco de Asís, vemos la acción del Espíritu Santo en la vida de estas personas, de estos discípulos de Dios. Y ya como última diapositiva, tenemos que decir que la iglesia no es una sociedad cualquiera. ¿Y eso por qué? Porque no nace porque los apóstoles hayan sido afines, es decir, porque son amigos, ni porque hayan convivido juntos por 3 años, o porque el hecho de que ellos, los 12 o los 11 apóstoles, sean conocidos durante 3 años, van a querer predicar el nombre de Jesús, ni siquiera por su deseo de continuar la obra de Jesús. Lo que nace y constituye como iglesia todos aquellos que estaban juntos en el mismo lugar es que todos quedaron llenos del Espíritu Santo. Entonces la iglesia no es un querer de Pedro, no es un querer del evangelista Juan, no es un querer de un papa, de un obispo, no. Es la acción del Espíritu Santo. Ahí tienen ustedes una imagen, está Pedro y los demás apóstoles arriba, han salido de una casa. La primera imagen que les presentaba en la diapositiva era la fiesta de Pentecostés, cómo el Espíritu Santo los ilumina, desciende en forma de lenguas de fuego sobre su cabeza, porque tenían miedo y ahora salen a la calle. Lo que les decía en la primera diapositiva de la imagen, ahora salen a la calle sin miedo y dispuestos a dar la vida por Jesús. Esta es la acción del Espíritu que actúa en ellos y hoy sigue actuando en la iglesia. Muy bien, y por último, hashtag tarea para tener una cuarentena más amena, les dejo una pequeña tareita, sencilla. Busca 5 imágenes del Espíritu Santo que aparecen en la Biblia. Entonces yo voy a buscar imágenes del Espíritu Santo. Les ayudo con una, la paloma, por ejemplo. Y luego haz una explicación de cada una de ellas. Yo pongo allí la paloma aparece en este texto bíblico y qué significa, por ejemplo. Luego otra imagen, el Espíritu Santo se aparece en esta imagen, explico qué texto bíblico está y por qué significa esa imagen. ¿De acuerdo? Buscamos 5 imágenes en internet, cortas, pegas, igual el texto, su explicación, que seguro también lo vas a encontrar, y me lo envías. Recuerden, envíen bien sus archivos, ¿sí? Muy bien chicos, nos vemos en la próxima clase.